6:53 de la tarde es el ejercicio que hemos planteado esta tarde aquí en Noticias Caracol en Vivo. Saluda hasta ahora Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación. Gracias por estar con nosotros. No lo estoy escuchando en este momento, no sé si esté silenciado el micrófono. Ya vamos a tomar esas medidas Sí, no, ahí en temas de audio. Alejandro Gaviria, bienvenido, gracias por la invitación y buenas acompañarnos. tardes. Gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Su lectura sobre lo ocurrido tras el hundimiento de la consulta popular. Muchas gracias por la invitación. Ya vamos a retomar entonces la comunicación. Está fallando ahí, digamos, la conexión con Alejandro Gaviria. Recordemos entonces que este ejercicio tiene que ver con lo ocurrido en las últimas horas, porque lo mencionábamos en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. No solo es el hundimiento de la consulta popular, también, digamos, la reforma laboral que será discutida en la Comisión Cuarta del Congreso de la República, sino fue la forma como terminó esta votación airada, con casi que golpes por parte de algunos congresistas, por parte del ministro del Interior, y más allá de eso que es de la forma, del fondo también está ese gran acuerdo nacional que muchos proponen, pero donde uno se pregunta dónde está ese acuerdo y dónde está, digamos, ese interés de los colombianos por el tema laboral. Volvemos entonces con Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, que está con nosotros. Alejandro Gaviria, muy buenas tardes. Tomar entonces la comunicación. En segundos también vamos a tener a Sergio Fajardo para seguir, digamos, construyendo un poco. Hoy hacía un llamado, por ejemplo, el senador Humberto de la Calle, que decía mesura, que decía tranquilidad, que decía respeto por las instituciones. Un senador que tiene, por supuesto, todo el peso y que es importante, digamos, ese llamado en medio de un país que está tan polarizado y con tantas dificultades, justo cuando se dan este tipo de discusiones, por ejemplo, el de la consulta popular, que tanta polémica y tantas, digamos, repercusiones ha traído en el Congreso de la República. Y estamos viendo algunas de las imágenes de lo ocurrido en las últimas horas en el centro de Bogotá, en el Congreso de la República, cuando se hundió precisamente la consulta popular. Pero más allá, digamos, de la decisión de fondo tomada en medio de este hundimiento, también hubo, digamos, ciertos comportamientos que fueron muy criticados por la opinión pública. Hay que decir que en medio de todo esto, a la Comisión Cuarta del Congreso de la República llegará entonces esa discusión de la reforma laboral, esa discusión que además muchos han propuesto porque precisamente trae dentro de ella muchos derechos para los colombianos, que es, digamos, lo que al final de la cuenta importa para los colombianos, para los trabajadores, para los derechos de los trabajadores, y por eso es tan importante esta discusión. Recordemos que en las últimas horas también el ministro del Interior, y esta es una noticia que ocurrió durante la tarde, envió un mensaje de urgencia justamente para que se dé el trámite de esta reforma laboral, y esta va a ser una discusión importante en el Congreso, donde le han pedido a ellos, a los congresistas, a las personas que están allí precisamente en el recinto, que traten de adelantar muy rápidamente esta discusión para que pueda llegar a un feliz término. Esto me refiero entonces al tema de la reforma laboral que va a ser discutida en el Congreso de la República frente al hundimiento de la consulta popular. Recordemos que hubo, digamos, declaraciones y sobre todo denuncias de parte y parte del pacto histórico o de la izquierda o del gobierno nacional. Hablaban entonces de un supuesto fraude, pero también desde la oposición celebraron entonces la decisión tomada en las últimas horas. Volvemos con Alejandro Gaviria, que es exministro de Salud y Educación, precandidato presidencial. Gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias y buenas tardes, y perdón aquí que he tenido problemitas de conexión. Es normal cuando estamos en vivo. Quisiera preguntarle su lectura frente a lo ocurrido tras el hundimiento de la consulta popular. Mi lectura tiene las dos partes. La primera, yo quisiera decir que esto es un síntoma de un problema más complejo, y es que desde hace tiempo la relación del gobierno del presidente Petro con el Senado está rota. Yo, cuando salí del gobierno de Gustavo Petro y escribí un libro reflexionando sobre lo que había ocurrido, planteé que había una estrategia política del gobierno que tenía como dos partes, y había una especie de bipolaridad. El presidente jugaba muchas veces a ser un agitador, hablándole a sus bases, y jugaba al mismo tiempo a ser un negociador. Y yo creo que esa estrategia, donde él está tratando de combinar las cosas, fracasó definitivamente. Y eso ha tenido, entre otras, este impacto.
y la especie de paradoja que 4 ministros del Interior que venían de la clase política no han podido lidiar con buena parte de las principales reformas en el Congreso. Entonces, yo creo que es el fracaso de una estrategia y es de alguna manera la decisión que toma el presidente de la República de volver esto su gran bandera política. Yo creo que la estuvo buscando por mucho tiempo. Trató en la salud y no la encontró. En los temas agrícolas ha tratado de encontrar una bandera política y se encuentra con esto y la convierte en una gran bandera y trata de, con la consulta, apalancarse. Pero ayer lo que pasa es que el Senado trata estratégicamente de moverse y arrebatarle esa bandera y está pasando lo que está pasando. Aparte de esto, del hundimiento de la consulta popular, pues entonces llega la reforma laboral a la Comisión Cuarta del Congreso de la República. Hablábamos anteriormente con Mauricio Liscano que proponía ese tema que muchos proponen, del que muchos hablan, y es ese acuerdo nacional. ¿Cómo ve usted esta discusión que se va a dar en el Congreso, la de la reforma? Yo quisiera decir 2 cosas. Primero, con respecto al acuerdo nacional, yo creo que el acuerdo nacional debe estar en otro lado. Yo creo que el acuerdo nacional fundamental de Colombia en este momento debería ser el respeto a la democracia, el respeto al proceso electoral que viene, que implica por parte de todos los actores lo que me gusta llamar a mí una disponibilidad a perder. Esto es, vamos a aceptar las reglas de juego de la democracia y en cualquier caso todos vamos a respetarlas. Ese para mí es el núcleo, el centro de cualquier acuerdo nacional. Mi opinión sobre la reforma laboral, en los puntos que más han sido debatidos, yo incluso como investigador hace 10 o 15 años tuve la oportunidad de hacer un estudio sobre los impactos sobre el empleo y la informalidad de lo que había pasado con la ley 789 de 2002. Yo estaría de acuerdo con los recargos nocturnos del 100% y con que la jornada diurna de trabajo empiece a las 7 de la noche. Pero lo voy a decir también de manera clara, como economista, algo que ha observado estos temas por mucho tiempo, esos no son los temas cruciales del país. Me parece que todo esto ha llevado a una especie de cuadrilátero político que ha puesto en el centro de la discusión política una reforma que me gusta llamarla de esta forma, es una reforma paramétrica menor. Es un asunto que no va a definir ni el bienestar de los colombianos ni el comportamiento del mercado de trabajo. Es una bandera artificial de alguna manera. Y que la discusión política más importante del país se haya vuelto esto es una deformación, es una distracción de las prioridades del país que están en otro lado. ¿Usted considera que la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro fue, digamos, más que una estrategia para el pueblo, para los colombianos, más, digamos, un tema político? Yo considero que esta es una estrategia electoral, no es más que eso, es un tema político. Me parece que también este tema de que el presidente, el mismo ministro del Interior, se presenten todo el tiempo como los representantes de un pueblo que no es homogéneo, que tiene muchas dimensiones, en el fondo revela eso. Esto es una estrategia política que es casi de manual de lo que uno podría llamar populismo, y no veo detrás de esto un interés genuino por mejorar las condiciones de vida. Yo creo que eso es secundario. En el fondo, esta es una estrategia política que hace parte de la contienda electoral del año entrante. ¿Cuál sería su propuesta? Supongamos que no llega a tener feliz término o feliz trámite la reforma laboral en el Congreso de la República, pero ¿cuál sería entonces su propuesta en caso de que llegara a ser presidente? Voy a decir como 2 cosas. Primero, con el trámite. Yo creo que lo mejor es que en los asuntos paramétricos, como los he llamado, el Congreso de la República apruebe volver a la jornada diurna de trabajo desde las 7 de la noche y volver a los recargos dominicales del 3%. Yo creo que pasar esta página, hacer lo que toca. Mi propuesta como presidente en los temas laborales es muy distinta. Es construir las verdaderas historias de desarrollo que necesita este país. Es en la costa Caribe. Nosotros tenemos que ser capaces de producir una verdadera historia empresarial. En buena parte de Colombia, construir historias de cómo Colombia puede, a la par con Brasil, volverse en el país que le dé a los alimentos el mundo que necesita en las próximas 2 décadas. Construir detrás de las historias de turismo que hay en el país, lo que está pasando en Medellín como una especie de epicentro de la economía de servicios. O sea, desarrollar la economía colombiana, que es en el fondo lo que va a determinar la generación de empleo. Esto es una discusión, voy a decirlo de esta manera, setentera. Es una discusión donde se disfraza algo parecido a un pliego sindical de una reforma laboral, que, vuelvo y repito, poco tiene que ver con el comportamiento del mercado de trabajo y los temas principales que van a determinar
el futuro de la economía y el futuro del bienestar y sobre todo la generación de empleo para las nuevas generaciones. Hay un tema que ha denunciado, que ha manifestado el presidente del Congreso y es la falta de respeto hacia las instituciones, en este caso el legislativo. ¿Cuál es su lectura, Alejandro Gaviria? Mi lectura es de preocupación. Mi lectura es que en el fondo estamos cayendo en lo que, por ejemplo, en el caso mexicano se ha llamado una guerra civil fría. Mi lectura es que una de las responsabilidades de cualquier gobernante es respetar las instituciones y generar un ambiente de confianza. Mi lectura es incluso más temerosa en un aspecto, lo voy a decir de esta manera. Las palabras violentas en el mundo en muchas ocasiones han llevado a la violencia física. Y yo creo que un presidente, quien tenga responsabilidades ejecutivas, un ministro, no puede caer en las palabras violentas. Y lo que hemos tenido, al menos desde el 1 de mayo, es una estrategia sistemática por utilizar palabras violentas. Hoy vimos en las redes sociales a representantes del pacto histórico defendiendo al gobierno utilizando esta palabra de manera reiterada y sistemática. El jefe de la banda. Esa es la palabra como se refieren al presidente del Senado de Colombia. Eso, en mi opinión, es inaceptable. Y vuelvo y repito, puede ser el preludio de la violencia. Puede llevar a lo que este país quiere olvidar de una vez por todas y para siempre, que son los magnicidios. Yo creo que tenemos que reflexionar todo sobre eso. Me parece, vuelvo y repito, inaceptable, que me lleva a otra reflexión y voy a ser más duro en este momento. Cuando yo decidí participar en el gobierno de Gustavo Petro, yo lo hice con una convicción, primero de un gabinete plural, pero de otro lado, con la idea que en su momento pensaba y sobre la que hoy tengo muchas más dudas de que el presidente Petro era un demócrata integral. Hoy, después de oír estas palabras violentas, de oír incluso lo que está insinuando o sugiriendo con sus declaraciones que él va a un cabildo abierto y hace lo que allí le digan, así eso violente nuestras instituciones democráticas, hoy no creo que el presidente Petro sea lo que yo creí que era. Esto es un demócrata integral. ¿Se arrepiente de haber estado en el gobierno de Gustavo Petro? Por esto que le dije, sí, me arrepiento porque yo entré con una idea que no fue la que se cumplió. Y vuelvo y repito, a pesar de las diferencias, y puede haber diferencias en el cambio social, en la forma de transformar la sociedad, en la forma como se relaciona el sector privado con la economía, en la reforma a la salud tuvimos diferencias, en el fondo de la arquitectura institucional del sistema, que son normales en cualquier democracia. Pero vuelvo a hablar del acuerdo nacional, en lo que todos debemos coincidir. En lo que todos debemos coincidir es en el respeto a la democracia, a las reglas de juego, lo que implica, entre otras cosas, lo que voy a llamar de esta manera, una cultura democrática. Y eso es lo que no estoy viendo hoy por parte ni del presidente, ni de algunos ministros, ni de muchos de los principales voceros de su partido. Pues le agradezco mucho por estar con nosotros. En segundos vamos a estar conversando con Sergio Fajardo. Gracias por estar en este espacio en Noticias Caracol en Vivo sobre las reflexiones tras el hundimiento de la consulta popular. Gracias por la invitación, feliz noche y perdón aquí por los problemas técnicos. Seguimos entonces hablando con precandidatos presidenciales. Saludamos a esta hora a Sergio Fajardo, que está con nosotros. Gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Claro que sí. Su lectura sobre lo ocurrido en las últimas horas en el Congreso de la República tras el hundimiento de la consulta popular. Son varias cosas las que tengo para decir. En primer lugar, no nos equivoquemos, se necesita una reforma laboral. Se necesita una reforma que entienda que necesitamos generar más y mejor empleo, que tenemos que respetar y mejorar los derechos laborales, de eso no tengamos ninguna duda, que es urgente trabajar por la situación de las MIPYMES, que es donde se genera la mayor cantidad de empleo en Colombia, que van muy directamente relacionadas con el proceso de formalización que tenemos que avanzar, que es urgente trabajar por las condiciones laborales y las posibilidades de empleo de mujeres y jóvenes. Entender que esa educación que muchos jóvenes hoy tienen no está conduciendo a la capacidad de tener un trabajo decente, digno. Todas esas cosas las tenemos que hacer nosotros. Ahora, el mecanismo que ha utilizado el gobierno del presidente Petro, que no ha sido capaz de sacar, ya vamos a ajustar 3 años de su gobierno, y no fue capaz de sacar estas reformas antes, y convirtió entonces la discusión de la reforma laboral en una herramienta política para hacer campaña, para tratar de movilizar las bases a través de toda Colombia, de convocar permanentemente a la confrontación.
lo que están haciendo es un daño muy grande. La forma como se comportó, por ejemplo, ayer el señor Benedetti, que para mí es la expresión de la corrupción en este país, en el Congreso, la forma como están arengando, llamando al odio, al resentimiento, es dañina para nuestro país. Se necesita avanzar en la reforma laboral, en la que se pasa a discutir, hacerla bien hecha, incorporar los elementos que se tienen y se requieren para avanzar en Colombia, para hacer justicia. Pero la forma como lo hacen, convertir en esto en una guerra política, ideológica, para hacer política, lo que demuestra es que lo que menos importa son los trabajadores. Entonces, no es una buena situación para el país, no es una buena situación llamar a la confrontación, a la agresión, a estar confrontando, porque del miedo y la rabia no va a salir nada en Colombia. Es urgente entender las necesidades sociales, es urgente enfrentar la corrupción que tenemos en Colombia, es urgente enfrentar las condiciones de seguridad, pero el camino, el mal gobierno del presidente Petro nos está llevando por un camino que es dañino. Colombia tiene que unirse, romper con esa polarización que hace daño y ser capaces de avanzar para construir. Eso es lo que yo creo, se necesita, se puede hacer y es una obligación para mí, de quien conduce el país, no llamar a la confrontación, no llamar a la guerra en un sentido, pongámoslo todavía entre comillas, pero de esta violencia verbal, de esta rabia permanente, de esos comportamientos grotescos como estamos viendo en la campaña, no sale nada bueno para Colombia y nos acercamos a una violencia que ojalá no termine en un peor capítulo para Colombia. Usted arranca esta respuesta diciéndome, es claro que el país necesita una reforma laboral y precisamente esta, la que propone el gobierno, va a ser discutida en la Comisión Cuarta del Congreso de la República. ¿Qué opina al respecto? Que se debe discutir y que se puede mejorar y que se pueden incorporar elementos que sirvan para tener en cuenta algo que ha sido una falla de esa reforma. Hay que pensar que cerca del 60% de las personas en Colombia están hoy en condiciones de informalidad y esa situación se puede transformar. Hay que verificar entonces, ya lo dije anteriormente, las MIPIMES, las condiciones que tienen. Sin duda que es urgente rebajarles el impuesto a la renta, crear unas condiciones que permitan la formalización, la educación y el trabajo, articularlos. Es justo, muchas de esas cosas son justas, vamos avanzando a una reducción de la jornada laboral. Por eso yo digo que las cosas se pueden hacer, se pueden discutir, pero en esta forma, el espíritu del gobierno no es para construir. Lo que están buscando es una herramienta para hacer política. La consulta se las daba. Al fracasar esa consulta, perdón, están llamando a una confrontación. El comportamiento del señor Benedetti, ya dije, para mí el símbolo de la corrupción en este país, de lo peor que ha podido dar Colombia. En el Congreso, pues ratifica ese espíritu. Y hoy, escuchándolo en Barranquilla, llamando a la confrontación, es un daño muy grande. Se puede trabajar por los profesores, por hoy que es el día del maestro, de la maestra, se puede trabajar por los trabajadores, pero construyendo, destruyendo no tiene ningún sentido y esto es dañino lo que están proponiendo. Vayan al Congreso, discutan allá, presenten los argumentos, mejoren lo que se tiene y yo estoy seguro que lo pueden hacer. Muchos congresistas han considerado que con lo que ha pasado en medio del trámite de la consulta popular, de las reformas, de las votaciones, etcétera, no se ha respetado el papel de los congresistas, del legislativo en nuestro país. ¿Qué opina usted? Estoy de acuerdo. Y yo no soy particularmente el fan del mundo del Congreso. Yo he sido muy crítico de muchos aspectos que se han dado en esas discusiones en el Congreso. Pero allá hay gente razonable en todos los partidos. Dentro del mismo grupo del presidente Petro hay personas que son razonables. Pero hay que darle una oportunidad a construir. Y no tenemos que acabar con el Congreso de la República. Ha sido epicentro de unos escándalos de corrupción que para mí son un daño muy grande para nuestro país, pero en esta oportunidad demos la oportunidad de que hagan una buena discusión, que hagan una buena reforma, mucho mejor de lo que se estaba proponiendo en la consulta, que era que le faltaban muchos detalles, que tenía unas respuestas relativamente triviales, pero que no avanzaba realmente en los trabajadores. Es, reitero, una excusa que saca el gobierno del presidente Petro, que ha sido un mal gobierno, que ha sido un desgobierno, una incapacidad para conducir, pero tiene la gran capacidad para confrontar, para agredir. Y esa Colombia no la necesitamos nosotros. Suficiente hemos visto de daño para empezar a escribir otro daño encabezado por el presidente de la República y por el copresidente, el señor Armando Benedetti.
El presidente Gustavo Petro, desde China, luego de conocerse el hundimiento de la consulta popular, él convoca a lo que llaman un cabildo abierto, pero también a marchas, al apoyo de la gente en las calles, dice él, en medio de este hundimiento de la consulta popular. ¿Usted por qué considera, porque me ha dicho varias veces que considera que es un llamado a la violencia? ¿Por qué cree eso? Es una puerta cercana a la violencia porque está convocando desde una rabia que se viene aumentando poco a poco. Yo siempre he creído y lo repito y lo digo hoy y hoy tiene toda la vigencia. Desde el lenguaje que se utiliza, la manera como se llama la confrontación. Pero esto ya tiene varios capítulos. El presidente sacó la espada de Bolívar en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Es un llamado a una confrontación, es un lenguaje agresivo, violento. Está haciendo un daño en esa confrontación, está generando rabia. Y cuando se genera rabia, la historia de nuestro país nos ha mostrado cuántas veces empiezan por estos lenguajes, cuánto empieza por esa forma de agredirse, cuántas veces de esa agresión se ha pasado verbal a la agresión física. Nosotros no estamos para estar jugando con candela. Es justo, yo creo que hay muchos reclamos que son justos, pero lo que el presidente quiere es llamar a esa confrontación, convertirse en el Mesías con el que ha soñado, un Mesías que habla muy bien, que convoca a la lucha, que es su gran capacidad, pero no es capaz de construir. Y Colombia necesita construcción. Entonces, para mí es un mal camino. No es un buen camino. Y por eso he señalado, y esto es una buena oportunidad para decirlo, el 2026 va a ser el gobierno más difícil que vamos a tener en nuestra historia, precisamente por eso, porque es una Colombia amarga. Colombia no es un pueblo amargo, Colombia es un mundo de personas sencillas, amables, cariñosas, en medio de tantas dificultades que tenemos, tantas desigualdades que tenemos. Pero necesitamos un gobierno que sea capaz de convocar a la izquierda, al centro, a la derecha, entender los problemas de la seguridad, de la salud, la corrupción, las necesidades sociales para construir. Eso es lo que nosotros necesitamos. A Colombia hay que sanarla. Ya hemos visto suficiente de destrucción y de polarización. Yo creo que estas palabras le llegan a muchas personas y esta es mi convocatoria, a trabajar, a discutir razonablemente, a mejorar las condiciones laborales en nuestro país, pero por ese camino no es un buen camino, está lleno de peligros y no es y precisamente le corresponde al presidente cuidar a Colombia, no llevar a la Colombia a la ahí cerquita, cerquita del precipicio. Y en Colombia se puede gobernar diferente. Yo estoy seguro de eso y eso es lo que yo creo y por lo que estamos apostando. Pues muy bien, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Aprovecho el espacio. Feliz Día del Maestro. Usted también ha sido docente durante mucho tiempo. Y lo recibo con mucho orgullo y lo he dicho tantas veces en la vida y si volvieran a ser, volvería a ser un maestro. Y es mi orgullo y Colombia necesita hoy la sabiduría de los maestros. Perdón por la cuña política. Hasta luego y muchas gracias. Un abrazo para todos Feliz ustedes. noche. Gracias.